directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema Resumen Bíblico sobre Mateo. Doy comienzo al tema. Mateo. Autor: Mateo, hijo de Alfeo. Marcos, capítulo 2, verso 14. Lucas, capítulo 5, verso del 27 al 29. Es el autor de este evangelio. El nombre Mateo tiene por significado don de Dios, cuyo nombre original quizás pudo haber sido Matías. Mateo fue uno de los apóstoles. Mateo, capítulo 10, verso 3, Marcos, capítulo 3, verso 18, Lucas, capítulo 6, verso 15, Hechos, capítulo 1, verso 13, y se cree que es el mismo Levi, el publicano, a quien Cristo llamó en Marcos capítulo 2, verso 14, Lucas capítulo 5, verso 27. Algunos han sugerido que asumió su nuevo nombre de Mateo al abandonar su antiguo trabajo. Marcos nos dice que Levi era hijo de Alfeo. Algunos han sugerido que Mateo era pariente de nuestro Señor. Fuera de estos hechos y sugerencias, poco se sabe de él. La referencia más temprana a Mateo como escritor es hecha por Papias, que escribió alrededor del 140 después de Cristo y cuyas declaraciones son preservadas en la historia de la Iglesia de Eusebio, escrita alrededor del 340. Papias dijo: entonces Mateo compuso los oráculos logia en el idioma hebreo y cada uno los interpretaba como podía. Nuestro evangelio presente, sin embargo, se encuentra en griego, y varias teorías se han dado para explicar la declaración de Papias. Algunos eruditos creen que Mateo guardaba un registro de camino de las palabras de Jesús en arameo que él y otros escritores más tarde usaron en griego al escribir sus evangelios. Podemos observar que también Lucas habla de investigar registros fragmentarios de la vida y la enseñanza de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Fecha de redacción. Este libro se escribió aproximadamente entre el año 42 y 58 después de Cristo. Palabras clave. La palabra reino aparece 55 veces. La palabra reino de los cielos aparece 32 veces. La palabra rey aparece muchas veces. Versos clave. Capítulo 1, verso 21 al 23. Capítulo 20, verso 28. Capítulo 28, verso 18 al 20. Capítulo clave. Capítulo 16. La promesa de edificar la iglesia de Cristo, mi iglesia. En este capítulo Jesús es presentado como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo capítulo 16, verso 16. Acerca del libro. El Evangelio según Mateo es un registro que comienza con referencia a la genealogía de Jesús en el Antiguo Testamento y termina con la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. 28. El Evangelio según Mateo presenta la genealogía de Jesús comenzando desde Abraham con el propósito de mostrar a los judíos que Jesús cumplió las profecías que Dios había dado de bendecir a todas las naciones desde la simiente de Abraham. Mensaje principal.
El tema de Mateo es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo fue escrito principalmente a una audiencia judía. Les escribe para probarles que Jesús es el Mesías, el Rey de las profecías mesiánicas. Cuando Mateo hace esto, cita aproximadamente 60 citas del Antiguo Testamento. Breve bosquejo. 1. El advenimiento del Mesías. Capítulo 1, de los versículos 1 al capítulo 4, verso 11. 2. Ministerio del Mesías en Galilea y Judea. Capítulo 4, versículos del 12 al capítulo 20, verso 34. 3. El Mesías definitivamente rechazado, del 21 al 25. 4. Semana de pasión y resurrección del Mesías, del 26 al 28. Bosquejo 2. 1. Preparación, Mateo, capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 16. 2. Popularidad, Mateo, capítulo 4, versos 17 al capítulo 16, verso 20. 3. Persecución, Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al capítulo 28, verso 20. Puntos interesantes en Mateo. Mateo es el único que usa la palabra iglesia, capítulo 16, verso 18, capítulo 18, verso 17. Por esta razón algunos le han llamado el Evangelio eclesial. Únicamente Mateo usa la frase reino de los cielos, aunque también emplea 4 veces el sinónimo reino de Dios. Los ángeles en Mateo. Los ángeles son mencionados con mucha frecuencia en el Evangelio según Mateo. Observe los siguientes puntos. Un ángel se le apareció a José, marido de María, capítulo 1, verso 20. Jesús podía llamar a 12 legiones de ángeles, capítulo 26, verso 53. Los ángeles acompañarán a Jesús cuando vuelva, capítulo 25, verso 31. Capítulo 16, verso 27. Los ángeles serán los segadores, capítulo 13, verso 39. Los ángeles juntarán a los elegidos, capítulo 24, verso 31. Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos, capítulo 31, versos 41 y 49. Los niños tienen ángeles guardianes, capítulo 18, verso 10. Los ángeles no tienen sexo y no mueren, capítulo 22, verso 30. El diablo tiene ángeles, capítulo 25, verso 41. Puntos principales en Mateo. La genealogía de Jesús, capítulo 1, versos del 1 al 17. El nacimiento de Jesús, capítulo 1, versos 18 al 25. Herodes intenta matar a Jesús, capítulo 2, versos del 1 al 23. La predicación de Juan el Bautista, capítulo 3, verso 1 al 12. El bautismo de Jesús, capítulo 3, verso 13 al 17. La tentación de Jesús, capítulo 4, verso del 1 al 11. Jesús principia su ministerio, capítulo 4, versos 12 al 25. El Sermón del Monte, capítulo 5, versos del 1 al capítulo 7, verso 29. Las sanidades de Jesús, capítulo 8, versos 1 al 34. La necesidad de más obreros, capítulo 9, versos 35 al 38. La elección de los 12 apóstoles, capítulo 10, verso 1 al 4. La misión de los 12, capítulo 10, versos del 5 al 15. Lo que conlleva servir a Jesús, capítulo 10, verso 34 al 42. Jesús invita a todos a descansar, capítulo 11, versos 28 al 30. La blasfemia contra el Espíritu Santo, capítulo 12, versos 22 al 37. La familia de Jesús, capítulo 12, versos 46 al 50. Capítulo 13, del 53 al 58. La parábola del sembrador, capítulo 13, de los versículos 1 al 23. La muerte de Juan el Bautista, capítulo 14, verso del 1 al 12. Alimentación de los 5,000, capítulo 14, versos 13 al 21.
Lo que contamina al hombre, capítulo 15, versos del 1 al 20. Alimentación de los 4000, capítulo 15, versos 32 al 39. La grande confesión de Pedro, capítulo 16, versos 13 al 20. Jesús anuncia su muerte, capítulo 16, versos 21 al 28. La transfiguración, capítulo 17, versos del 1 al 21. Lecciones acerca de la humildad, ocasiones de caer y la oveja perdida, capítulo 18, de los versos 1 al 14. Lección acerca del perdón, capítulo 18, versos 15 al 22. Enseñanza acerca del divorcio, capítulo 19, versos del 1 al 12. El joven rico, capítulo 19, versos 16 al 30. La petición de Santiago y Juan, capítulo 20, versos 20 al 28. La entrada triunfal, capítulo 21, de los versos 1 al 11. La purificación del templo, capítulo 21, de los versos 12 al 17. La cuestión del atributo, capítulo 22, versos 15 al 22. La pregunta sobre la resurrección, capítulo 22, versos 23 al 33. El gran mandamiento, capítulo 22, de los versículos 34 al 40. Acusación de Jesús para con los escribas y fariseos, capítulo 23, versos del 1 al 36. Lamento de Jesús sobre Jerusalén, capítulo 23, versos 37 al 39. La destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, capítulo 24, de los versos 1 al capítulo 25, verso 1 al 13. Las 10 vírgenes, capítulo 25, versos del 1 al 13. La parábola de los talentos, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. El juicio de todas las naciones, castigo de los impíos y bendición de los obedientes, capítulo 25, de los versículos 31 al 46. Últimos días de la vida de Jesús, del 26 al 28. La resurrección de Jesús y gran comisión, capítulo 28, del 1 al 20. El sermón en el monte, las bienaventuranzas, capítulo 5, de los versículos 1 al 12. Los cristianos, sal y luz del mundo, capítulo 5, versos del 13 al 16. Jesús y la ley, capítulo 5, de los versículos 17 al 48. El asesinato, capítulo 5, versos del 21 al 26. El adulterio, capítulo 5, versos 27 al 32. Los juramentos, capítulo 5, versos 33 al 37. La venganza, capítulo 5, versos 38 al 42. El amor al enemigo, capítulo 5, versos 43 al 48. Los motivos secretos de la vida, capítulo 6, versos 1 al 18. Tesoros en el cielo, capítulo 6, versos 19 al 34. No juzgues a su hermano, capítulo 7, verso 1 al 5. Perlas delante de puercos, capítulo 7, verso 6. La oración persistente, capítulo 7, versos del 7 al 11. La regla de oro, capítulo 7, verso 12. El camino estrecho, capítulo 7, de los versos 13 y 14. Los falsos maestros, capítulo 7, de los versículos 15 al 23. Edificando sobre la roca, capítulo 7, de los versículos 24 al 27. Autoridad, capítulo 7, versículos 28 y 29. Lecciones prácticas. Jesús vino para salvar a los pecadores. Mateo capítulo 1, verso 21. Capítulo 2. Fortaleza nuestra convicción de las Escrituras, ya que aquí encontramos cómo se cumplen varias profecías. Capítulo 2, versos 5 y 6, 15 al 18. Es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. Capítulo 3, verso 8. Por medio de las Escrituras podemos vencer al enemigo. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. El Sermón del Monte contiene muchas aplicaciones prácticas, 5 y 7. Debemos de estar dispuestos a sufrir por Cristo. Capítulo 8, verso 20.
Necesitamos muchos obreros en la mies, capítulo 9, versos 35 al 38. Es esencial confesar a Cristo delante de los hombres, Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, y ponerles a Él en primer lugar, capítulo 10, verso 34 al 42. Cristo extiende la invitación a tener descanso, Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Daremos cuenta a Dios por nuestras palabras, capítulo 12, verso 36 y 37. Nuestro enemigo es el diablo, capítulo 13, verso 39. En el fin del mundo los ángeles sacarán a los malos de entre los justos, capítulo 13, verso 49 y 50. El que haga la voluntad de Dios padecerá persecución. 14. Muerte de Juan el Bautista. El hombre puede caer en el error de adorar a Dios en vano. Capítulo 15, versos 7 al 9. Jesús es el Hijo de Dios viviente y su iglesia sería establecida y ahora ya está establecida. Capítulo 16, versos 13 al 18. Debemos de escuchar a Cristo. Capítulo 17, versos 5. Lo que se debe de hacer si la persona no desea cambiar. Capítulo 18, versos 15 al 20. Una enseñanza sobre el matrimonio y divorcio y volverse a casar. Capítulo 19, versos del 1 al 9. Cristo vino para rescatarnos. Capítulo 20, verso 28. Hay que respetar el lugar de reunión. Capítulo 21, verso 12. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Capítulo 22, versos 23 al 33. No hay que llamarle a nadie padre en la tierra en un sentido religioso. Capítulo 23, verso 9. Tierra es un sentido religioso. Capítulo 23, verso 9. El pecado trae serias consecuencias. 24. Destrucción de Jerusalén. 24. Hay que entrar preparados para la venida de Cristo. Capítulo 25 del 1 al 13. Hay que velar y orar para no entrar en tentación. Capítulo 26, verso 41. La envidia no nos lleva a ningún lugar. Capítulo 27, verso 18. La resurrección de Cristo. Capítulo 28 del 1 al 15. Debería de motivarnos a practicar el evangelismo personal. Capítulo 28 de los versículos 18 al 20. Hasta aquí concluimos con el resumen bíblico sobre Mateo.